En 2019, a la hermana San y a mí nos encargaron el diseño artístico. Cuando comencé este deber, no captaba muchos principios, por lo que la hermana San me enseñaba pacientemente y asumía la mayor parte del trabajo. Después me enteré de que llevaba 2 años en este deber y de que tenía experiencia en todo, desde enseñar en las reuniones hasta recapitular el trabajo. Pensaba de forma más global que yo. Cuando los hermanos planteaban preguntas, siempre tenía buenas soluciones. En comparación con ella, sentí estar muy por detrás. Pensaba, ¿cuánto sufrimiento y costo harán falta para ser como la hermana San? Como tiene más experiencia y lleva más la carga, dejaré que haga más trabajo. En los resúmenes de trabajo me pedía que analizara cómo enseñar para resolver problemas. Pensaba, eso es muy complicado. Además de resumir los problemas de nuestro deber, tengo que encontrar las palabras de Dios y los principios que enseñar. Sobre todo en cuestiones profesionales, no tengo mucha experiencia. Para dar una solución tendría que buscar mucha información y pedir que me enseñaran lo que no entiendo. Eso supondría mucho tiempo y esfuerzo. La hermana San conoce este campo, así que puede hacer los resúmenes. Se lo dejaré a ella. Después no pensaba más en los resúmenes de trabajo. Luego, cuando la hermana San me pedía opinión, le decía, es mejor que tú hagas los resúmenes, yo no conozco el campo. A veces, cuando ella planeaba nuestro orden de estudio, me preguntaba si quería participar, para que la aconsejara y ayudara a evitar posibles problemas. Pensaba, la hermana San siempre ha sido la responsable de este campo, y yo entiendo menos que ella. Para participar tendría que reflexionarlo y estudiar las cosas que no sé. Demasiado esfuerzo. Olvídalo, no voy a participar. Y así rechazaba a la hermana San. Más adelante aprendimos una nueva técnica de dibujo. Teníamos muchas dificultades y problemas, pero ella los discutía y resolvía con nosotros. Como yo no conocía bien el campo, seguía confundida tras 2 explicaciones de las cosas. Y pensaba, es agotador aprender nuevas destrezas en este campo. No voy a participar esta vez. De todos modos tenemos a la hermana San que nos puede ayudar a aprender. Luego, cuando estudiaba, no escuchaba atentamente. Unas veces me iba a trabajar en otras cosas, otras no decía nada. Cuando la hermana San me pedía opiniones, siempre le contestaba que no tenía. Acabé descubriendo que cada vez llevaba menos carga en mi deber. Cuanto más creía que no era lo bastante buena, menos problemas notaba. En esa época mi corazón se sentía vacío cada día y me volví cada vez más negativa. Creía tener poca aptitud y no ser digna del deber. En ocasiones envidiaba a la hermana San. Pensaba que ella cumplía bien con el deber porque tenía experiencia y aptitud. Pero yo era distinta. No tenía experiencia y poca aptitud, por lo que me costaba cumplir con el deber. Un día, tras hablar con la hermana San de mi trabajo, me comentó, ya llevas un tiempo en este deber, pero alegas que te falta experiencia o que no entiendes. Lo cierto es que no quieres hacer el esfuerzo. Yo tengo buenas ideas porque suelo orar, ampararme en Dios y buscar principios para comprender las cosas. Cuando no entendamos los aspectos profesionales debemos estudiarlos, si no, ¿cómo cumpliremos bien con el deber? Después me habló de cómo se apoyaba en Dios y buscaba soluciones ante las dificultades. ¿Cómo entendiste tú lo que la hermana San te contó? Mm, Por desgracia, entonces no reparé en mi problema en absoluto. Y sentía que ella no entendía mis problemas. Así que no tomé en serio sus sugerencias. Ni después reflexioné. Pronto pusieron a la hermana San a cargo de otro trabajo. Yo estaba muy triste cuando se fue, pues frente a tanto trabajo, tenía la mente en blanco. Me pregunté, si ya llevo 1 año a cargo de este trabajo, ¿por qué soy todavía incapaz de asumirlo? Entonces recordé lo que me había dicho la hermana San.
¿Realmente no había llevado la carga en mi deber? Oré a Dios para pedirle que me guiara mientras hacía introspección. Luego leí estas palabras de Dios. Muchas veces sois incapaces de responder cuando se os pregunta por cuestiones de trabajo. El trabajo involucra a muchas personas, pero nunca habéis preguntado si va bien o no, ni siquiera lo habéis pensado. A tenor de vuestra aptitud y vuestro conocimiento, no deberíais no saber nada, ya que todos habéis participado. ¿Y por qué la mayoría de la gente no dice nada? Es posible que realmente no sepáis qué decir, que no sepáis si las cosas van bien o no. Hay dos razones para ello. Una es que sois totalmente indiferentes, nunca os habéis preocupado por estas cosas y solamente las habéis considerado una tarea que había que realizar. La otra es que no estáis dispuestos a preocuparos por estas cosas. Si te preocuparas y estuvieras verdaderamente absorto, tendrías una opinión y una perspectiva de todo. El no tener perspectiva a menudo se deriva de ser indiferente y de no asumir ninguna responsabilidad. No eres diligente ni responsable en el deber. No estás dispuesto a pagar un precio ni a implicarte. No te esfuerzas ni estás dispuesto a emplear más energía. Solo deseas ser un subordinado. Lo cual no difiere de cuando un incrédulo trabaja para su jefe. Dios no estima esta forma de cumplir con el deber, la desprecia y tarde o temprano descartará a esta persona. Cierto. Amén. Amén. La palabra de Dios revelaba mi estado. Cuando trabajaba y discutía con la hermana San, yo nunca tenía opiniones ni ideas. Siempre había creído que se debía a que no conocía bien el campo ni el trabajo. Tras leer la palabra de Dios, entendí que se debía a mi desidia e irresponsabilidad. Así es. Recordando la época en que fui compañera de la hermana San, cada vez que tenía un problema profesional no me preocupaba. Lo evitaba excusándome en mi inexperiencia en el deber y mi poca comprensión de los principios. Al discutir el trabajo, era una mera oyente. Nunca lo había pensado seriamente. Solía decir delante de la hermana que yo no entendía y que ella tenía más experiencia, pero solo eran excusas. Mi verdadero propósito era recibir su compasión y comprensión para que ella hiciera más trabajo y yo pudiera seguir disfrutando de mi ocio. Era muy astuta y mentirosa. Llevaba un año a cargo de esta labor y tenía una base profesional. Y si hubiera estudiado y sido responsable, habría tenido opiniones propias al discutir el trabajo. Quizá incluso habría podido asumirlo cuando trasladaron a la hermana San. Sí. Lo único que había hecho era salir del paso en mi deber, como si trabajara solo a cambio de un sueldo, sobreviviendo día a día con el menor esfuerzo o la menor preocupación posible. Nunca pensaba en cómo hacer bien las cosas y cumplir con mi responsabilidad. Simplemente salía del paso y no pensaba más que en eludir el sufrimiento carnal. No consideraba la voluntad de Dios. ¿Cómo podía decir que llevaba a Dios en el corazón? ¿Cómo no habría de aborrecerme Dios por mi actitud hacia el deber? Así es. Salir del paso en el deber es muy grave. Cierto. Después leí otras palabras de Dios. El Señor Jesús dijo en una ocasión, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué significan estas palabras? Significan que si ni siquiera cumples ni te dedicas a tu deber o trabajo, Dios te quitará lo que antes era tuyo. ¿Qué significa quitar? ¿Qué le hace sentir a la gente? Puede ser que no hayas logrado lo que tu aptitud y tus dones te hubieran permitido. No hayas sentido nada y hayas vuelto al mismo estado que tenías cuando eras incrédulo. Todo esto te lo quitó Dios. Si en el deber eres negligente, no pagas un precio y no eres sincero, Dios te quitará lo que antes era tuyo. Te retirará el derecho a cumplir con el deber, no te concederá este derecho.
Dios te otorgó dones y aptitud, pero no cumpliste correctamente con el deber. No te esforzaste por Dios, ni pagaste un precio, ni te volcaste. Dios no solo no te bendice, sino que además te quita lo que antes tenías. Dios le otorga al hombre dones, fortaleza y sabiduría. ¿Cómo debe el hombre utilizar esto? Debe utilizarlo para cumplir con el deber. Debes dedicar tus habilidades especiales, tus dones, tu inteligencia y tu sabiduría a tu deber. Debes utilizar tu corazón y devanarte los sesos aplicando todo lo que sabes, todo lo que entiendes, todo lo que puedes lograr y todo lo que piensas a tu deber. Al hacerlo serás bendecido. ¿Qué significa ser bendecido por Dios? ¿Qué le hace sentir esto a la gente? Que tendrá una senda en su deber y el esclarecimiento del Espíritu Santo. Que Dios le ha dado esclarecimiento y guía. A la gente le puede parecer que dentro del ámbito de tus capacidades no te bastará con tu aptitud y con lo que has aprendido para hacer lo que deseas. Pero si Dios obra y te da esclarecimiento, no solo podrás comprender, sino también mejorar. Tú te preguntas, no era tan hábil. Parece que ahora tengo mucho más dentro de mí. ¿Por qué de pronto entiendo y soy capaz de hacer tanto? ¿Cómo me he vuelto tan inteligente de repente? No se puede explicar. Se trata del esclarecimiento y la bendición de Dios. Así bendice Dios a la gente. Si no sientes esto cuando cumples con el deber o haces tu trabajo, entonces no has sido bendecido por Dios. Si cumplir con el deber te parece un sinsentido, sientes que no hay nada que hacer y no te animas a contribuir. Si nunca recibes esclarecimiento y crees no tener inteligencia ni sabiduría que aportar, esto es un problema. Indica que tienes malas motivaciones en tu deber, que eres descuidado y no vas por la senda correcta, y que Dios no te da su aprobación y bendición. Este es el estado en que has caído. Amén. Amén. Tras meditar la palabra de Dios entendí que Dios bendice a los honestos y a quienes se esfuerzan sinceramente por Él. Cuanto más diligente es una persona y más procura mejorar, más la guía el Espíritu Santo y más eficaz es en el deber. No obstante, si cumples tu deber con engaños y no pagas ningún precio, nunca progresarás ni sacarás provecho del deber, y puede que hasta pierdas lo que hayas logrado. Así es. Recordé una experiencia de la que me habló la hermana San. Al principio, ella no entendía mucho el trabajo, pero solía llevar sus dificultades ante Dios, oraba, buscaba, meditaba, hablaba de ellas con otras personas. Y sin darse cuenta la esclarecía el Espíritu Santo y siempre tenía nuevas ideas. Constantemente progresaba y era más eficaz en su deber. Sin embargo, yo trataba de mantener las cosas como estaban. Procuraba disfrutar del ocio y no quería pagar un precio. En consecuencia, nunca alcanzaba mi potencial. Como afirman las palabras de Dios, a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dios aborrecía mi actitud descuidada e irresponsable hacia el deber. Me di cuenta de que si no me arrepentía, Dios me rechazaría y al final perdería mi deber. Al pensarlo sentí miedo. Así que oré a Dios para pedirle que me guiara y decirle que deseaba arrepentirme. Amén. ¿En qué palabras de Dios hallaste una senda de práctica? Leí este pasaje de la palabra de Dios. ¿Cómo se deben entender los deberes? Como algo que el Creador, Dios, les encarga. Así es como surgen los deberes de las personas. La comisión que te encarga Dios es tu deber y el cielo ordena y la tierra agradece. Que cumplas con tu deber como Dios lo pide. Si eres consciente de que estás recibiendo la comisión de Dios, que esto es el amor y las bendiciones de Dios que recaen sobre ti, entonces podrás aceptar tu deber con un corazón que ama a Dios y podrás ser considerado con la voluntad de Dios mientras realizas tu deber y podrás superar todas las dificultades para satisfacerle. Los que realmente se esfuerzan por Dios nunca podrían rechazar su comisión. Nunca podrían rechazar ningún deber, sea cual sea el que Dios te confíe.
sin importar las dificultades. No debes rechazarlo, sino aceptarlo. ¿Cuál es la senda para practicar esto? Hacerlo todo con lealtad para satisfacer a Dios. ¿Dónde está el eje central de esto? Está en todo. Todo no significa necesariamente cosas que te gustan o cosas que se te dan bien, y mucho menos las que te son familiares. Algunas veces no eres bueno en algo, algunas veces tienes que aprender. Unas veces te enfrentarás a dificultades y otras debes sufrir. Sin embargo, sea cual sea la tarea, siempre que sea comisión de Dios, debes aceptarla de Él, verla como tu deber. Dedicarte a cumplirla y cumplir la voluntad de Dios, este es el camino de la práctica. Amén. Amén. Tras meditar estas palabras de Dios, me ilusioné. Mi deber era una comisión de Dios, una tarea suya para mí. Y sin importar que se me diera bien o no, fuera sencillo o complejo, venía de Dios. Así que tenía que ser responsable y lo más leal que pudiera. No recibiría las bendiciones de Dios hasta que no cumpliera con mi responsabilidad. Así es. Recordé todas las veces que juré ante Dios que cumpliría lealmente con mi deber para devolverle su amor. Ahora que el deber era algo complicado y arduo, y yo tenía que sufrir y pagar un precio, salía del paso y trataba de eludirlo. Al comprenderlo, me sentí en deuda con Dios e indigna de su amor. No podía seguir así. Tenía que practicar según la palabra de Dios, atender mis deberes y cumplir con mis responsabilidades, para no lamentarlo en el futuro. Amén. Por ello empecé a estudiar y a familiarizarme con el trabajo que antes me confundía. Y ya no trataba de eludir algunos problemas complicados. Por el contrario, los debatía y compartía con mis hermanos. Y les pedía que me enseñaran si no los comprendía. A la larga, comencé a dominar los detalles y era capaz de encontrar soluciones a las dificultades de otros. Gracias a Dios. Al resumir nuestro trabajo, al principio no tenía ideas y quería evitarlo. Pero recordaba las palabras de Dios. Así que abandonaba la carne, pensaba en los problemas de nuestro deber y me esforzaba por buscar principios e información. Después de un tiempo practicándolo, percibía la bendición y la guía de Dios. Empecé a dominar cosas que no entendía o que me confundían. Y mis resúmenes de trabajo dieron algunos resultados. Mis hermanos practicaron lo que había resumido y también progresaron. Demos gracias a Dios. Cuando pagas un precio y te responsabilizas en el deber, recibes la guía del Espíritu Santo y logras resultados. Sí. Amén. Amén. Creía que mi actitud hacia el deber había cambiado. Pero cuando Dios me dispuso otro ambiente, volví a las andadas. En 2021, por necesidades del trabajo, tomé como compañera a la hermana Lee para regar a nuevos fieles. Pensaba que este deber no implicaría cuestiones técnicas, por lo que sería más sencillo. Pero una vez que empecé en él, descubrí que no era fácil regar bien a los nuevos fieles. No solo tenía que comunicarme en inglés, sino que tenía que enseñar la verdad para corregir sus nociones y su confusión. Así es. Veía que la hermana Lee era muy competente. Encontraba enseguida la verdad para resolver los problemas de los nuevos fieles. Pero a mí se me daba muy mal. A menudo no era capaz de enseñar la verdad ni de resolver sus problemas. Para llegar al nivel de la hermana Lee, era preciso que estudiara mucho y pagara un gran precio. Pensé, olvídalo, la hermana Lee es mi compañera ahora, así que no tengo que preocuparme. Cuando lo pensaba, no buscaba la verdad con tanto afán, y después de las reuniones no preguntaba a los nuevos fieles por sus problemas de manera activa. Un día me di cuenta de que llevaba 2 meses cumpliendo este deber, pero aún no sabía regar yo sola. Siempre sentía que no entendía, pero no me esforzaba por pagar un precio. No pude evitar preguntarme, ¿por qué cuando afronto un deber que no se me da bien pongo por excusa que no sé para salir del paso y no quiero pagar un precio?
Llevé mi estado y mi confusión ante Dios y oré. Un día, durante mis devociones, me encontré con estas palabras de Dios. Al cumplir con un deber, la gente siempre escoge el que sea más liviano, el que no implique desafiar los elementos a la intemperie. A esto se le llama elegir los trabajos fáciles. Es una manifestación de codiciar las comodidades de la carne. ¿Alguna otra cosa más? Quejarse siempre cuando su deber es un poco duro, cuando implica pagar un precio. Preocuparse por la ropa y por los caprichos de la carne. Todas estas son manifestaciones de codiciar las comodidades de la carne. También hay quienes se quejan siempre en el deber, que no quieren esforzarse, que descansan y charlan en los tiempos muertos, y se quejan en cuanto se ponen a trabajar. Retroceden ante cualquier cosa difícil y buscan alguna razón o excusa cuando ven algo duro o cansado, diciendo, no estoy a la altura. Este o aquel tienen más aptitud que yo, son más capaces. Pueden hacer bien este trabajo. Es mejor que lo hagan ellos. Y se van en busca de un trabajo fácil para tener más tiempo de ocio. ¿Esto no es codiciar las comodidades de la carne? Son las personas que codician las comodidades de la carne, aptas para cumplir con un deber. Háblales de cumplir con el deber, pagar un precio y sufrir penurias, y no paran de negar con la cabeza. Tienen demasiados problemas, se quejan y son negativas en todo. Esas personas son inútiles, sin derecho a ningún deber, y hay que eliminarlas. Algunos falsos líderes sí tienen algo de aptitud, pero no hacen un trabajo real y codician las comodidades de la carne. Aquellos que codician las comodidades de la carne no difieren de los cerdos. Los cerdos se pasan el día comiendo y durmiendo. Tú gustosamente les das de comer tanto grano para comerte su carne en un futuro. Si los falsos líderes también son criados como cerdos para ser grandes y gordos, pero son unos inútiles y no hacen ningún trabajo real, ¿qué sentido tiene criarlos? ¿No deberían ser destituidos y descartados? Así pues, criar a un falso líder es más bajo que criar un cerdo. Aunque el cerdo no haga nada, coma y beba gratis 3 veces al día, cuando te comes su carne a fin de año, te sientes muy gratificado. Alimentarlo durante un año fue una tarea dura, pero al final obtuviste algo a cambio. Pudiste comer carne y pasaste un buen año nuevo. Así que en tu corazón sientes que criar un cerdo es lo correcto, pero criar a un falso líder no sirve para nada, ¿verdad? Pueden tener el cargo de líder, pueden ocupar ese puesto, comer bien 3 veces al día y disfrutar de muchas de las gracias de Dios. Y al final del año, han comido hasta engordar. Pero ¿cómo ha ido el trabajo? Observa todo lo que has logrado en el trabajo este año. ¿Qué tareas han sido fructíferas? ¿Qué trabajo real has realizado? La casa de Dios no te pide que hagas todas las tareas perfectas, pero debes hacer bien el trabajo clave. La labor evangelizadora, por ejemplo, o la audiovisual o la basada en los textos, etc., todos ellos deben ser fructíferos. En la mayoría de los trabajos se puede observar un efecto, un resultado. Al cabo de 3 o 5 meses, si no se producen resultados al cabo de un año, entonces existe un problema grave. Transcurrido un año, observa qué trabajo de tu ámbito de responsabilidad ha salido mejor, en cuál pagaste el mayor precio y sufriste más. Observa tus logros. Tras gozar durante un año de la gracia de Dios, deberías tener una idea de si has conseguido algunos logros valiosos. ¿Qué hacías mientras comías el alimento de la casa de Dios y gozabas de su gracia? ¿Lograste algo? Si no lograste nada, entonces eres un vago, un falso líder de verdad. Amén. Amén. Meditando estas palabras de Dios, me sentí muy mal.
Fue cuando comprendí que siempre me acobardaba ante la dificultad en mi deber y que me protegía alegando no entender, porque era muy perezosa y anhelaba la comodidad carnal. Cierto. Antes, cuando era supervisora con la hermana Sang, siempre escogía tareas sencillas y fáciles. Y le daba a ella aquello en lo que yo no era hábil o que exigía pensar detenidamente. En el riego con la hermana Lee, yo seguía sin querer sufrir o pagar un precio. Pensé en el por qué actuaba así y me percaté de que se debía a que me controlaban las filosofías satánicas. Cosas como sálvese quien pueda y aprovecha el momento pues la vida es corta, se habían arraigado en el fondo de mi corazón. Siempre había creído que cada uno tenía que vivir para sí mismo y que cuando tenemos comodidad carnal, vivimos como se debe. Cuando llegué a la casa de Dios a cumplir con el deber, todavía tenía esta opinión. Y cuando había dificultades o cosas que no se me daban bien, cuando tenía que sufrir o pagar un precio, me acobardaba como una gallina y priorizaba mi comodidad carnal. Con esa forma de vivir no me diferenciaba de un cerdo. Los cerdos no tienen pensamientos ni hacen nada, solo saben comer, beber y dormir. Yo era igual, preocupada solo por la comodidad. ¡Qué vida más vulgar tenía! Antes como supervisora y ahora en el riego, Dios me había encumbrado, pero yo no trataba de progresar, ni consideraba mis responsabilidades y deberes. Era irresponsable con el trabajo y con la vida de mis hermanos. No tenía la más mínima conciencia. Evidentemente no quería sufrir, sino que siempre ponía por excusa que no entendía o no sabía para dar lástima, para que los demás me creyeran capaz de admitir mis defectos y me consideraran sensata y honesta. La verdad es que con estas palabras disimulaba mi pereza e irresponsabilidad. Era tan astuta y mentirosa que engañaba a todos mis hermanos y hermanas. Sí. Aunque pudiera engañarlos durante un tiempo, Dios puede verlo todo y es justo. Si intentaba engañar y mentir a Dios, ¿cómo no habría de aborrecerme? Por eso nunca encontraba las bendiciones ni la guía de Dios en mi deber. Cuando los problemas te confunden y tu progreso no es evidente, esas son señales de peligro. Así es. Luego leí otro pasaje de la palabra de Dios. Miremos un video de las palabras de Dios. Bien. Dios Todopoderoso dice: desde que Dios le confió la construcción del arca a Noé, éste en ningún momento pensó para sí: ¿cuándo va a destruir Dios el mundo? ¿Cuándo me va a dar la señal de que lo va a hacer? En lugar de ponderar estas cuestiones, Noé se esforzó por memorizar todo lo que Dios le había dicho y luego llevarlo todo a cabo. Después de aceptar lo que Dios le había encomendado, Noé se dispuso a realizarlo y a cumplir con la construcción del arca como si fuera lo más importante de su vida, sin pensar nunca en retrasarse. Los días pasaron, luego los años. El tiempo avanzó año tras año. Dios nunca presionó a Noé, pero a lo largo de todo este tiempo, Noé perseveró en la importante tarea que Dios le había encomendado. Cada palabra y frase que Dios había pronunciado estaba inscrita en el corazón de Noé como grabadas en una tabla de piedra. Sin tener en cuenta los cambios en el mundo exterior, las burlas de los que le rodeaban, las penurias, las dificultades que encontró, Noé perseveró en todo momento en lo que le había sido confiado por Dios, sin jamás desesperar ni pensar en rendirse. Las palabras de Dios estaban grabadas en el corazón de Noé,
y se habían convertido en su realidad cotidiana. Noé localizó y almacenó cada uno de los materiales necesarios para construir el arca, y la forma y las especificaciones del arca ordenadas por Dios fueron tomando forma con cada golpe cuidadoso del martillo y el cincel de Noé. Contra el viento y la lluvia, y sin importarle cómo la gente se burlaba o lo calumniaba, la vida de Noé continuó de esta manera año tras año. Dios observaba en secreto cada acción de Noé, sin dedicarle nunca una palabra y con el corazón conmovido. Sin embargo, Noé no lo sabía ni lo sentía. De principio a fin, se limitó a construir el arca y a reunir a todas las especies de criaturas vivientes con una fidelidad inquebrantable a las palabras de Dios. En el corazón de Noé no había ninguna instrucción superior que debiera seguir y llevar a cabo. Las palabras de Dios eran su dirección y el objetivo de toda su vida. Así que no importaba lo que Dios le dijera, le pidiera y le ordenara. Noé lo aceptó completamente. Se lo aprendió de memoria y se lo tomó como la cosa más importante de su vida. No solo no lo olvidó, no solo lo fijó en su mente, sino que lo convirtió en la realidad de su propia vida y dedicó ésta a aceptar y llevar a cabo la comisión de Dios. Y así, tabla a tabla, se construyó el arca. Todos los movimientos de Noé, todos sus días, estaban dedicados a las palabras y los mandamientos de Dios. Puede que no pareciera que Noé estuviera llevando a cabo una empresa trascendental, pero a ojos de Dios, todo lo que hizo Noé, incluso cada paso que dio para conseguir algo, cada labor realizada por su mano, eran preciosos, merecían ser conmemorados y eran dignos de que esta humanidad los emulara. Noé se adhirió a lo que Dios le había confiado. Fue inquebrantable en su creencia de que toda palabra pronunciada por Dios era verdad. De eso no le cabía duda. Y a consecuencia de ello, el arca se completó y todas las especies de criaturas vivientes lograron vivir en ella. Amén. Meditando estas palabras de Dios me emocioné. Noé fue obediente y considerado para con Dios. Cuando Dios mandó a Noé a construir el arca, Noé valoró su comisión y obedeció sus exigencias. Así es. Al principio no sabía cómo construir el arca, y la dificultad de hacerlo era excesiva. Noé tuvo que pagar un precio en cada fase. Pero fue fiel a la comisión de Dios. Para consumar la comisión de Dios, sufrió, pagó el precio y construyó el arca clavo a clavo. Noé perseveró 120 años y finalmente completó la comisión de Dios. Aunque Noé sufrió mucho para construir el arca y no gozó de la comodidad carnal, había llevado a cabo la comisión de Dios y se había ganado su aprobación. La vida de Noé tuvo mucho sentido. Sí. Noé atendió la comisión de Dios con responsabilidad. Por muy duras que se pusieron las cosas, perseveró y construyó el arca. Noé fue leal a Dios. Sí. En comparación con Noé, entendí que yo no tenía humanidad. No valoré la comisión de Dios, tampoco fui leal. Fui perezosa y tramposa. Solo anhelaba la comodidad carnal y no estaba dispuesta a sufrir. Era indigna de la comisión de Dios. Muy despreciable. Si continuaba así y no cambiaba, perdería mi deber de parte de Dios, lo que lamentaría el resto de mi vida. Así es. Así es.
En días posteriores organicé mi tiempo y diario leía verdades sobre el riego a nuevos fieles. En una reunión, los hermanos plantearon un problema del trabajo de riego, y cuando oía algo que no entendía quería evitarlo. Pensaba en dejar que lo resolvieran ellos. Sin embargo, esta vez fui consciente de que quería salir del paso. Recordé la actitud responsable de Noé hacia su comisión, y entonces corregí mi estado incorrecto. Escuché atentamente cómo enseñaron la verdad para resolver el problema. Y cuando recapitularon, les di un consejo. Me sorprendió que dijeran que mi consejo era bueno. Cuando regaba a nuevos fieles con la hermana Lee, practicaba la resolución de las dificultades prácticas que tenían. Y si había problemas que no sabía resolver, le pedía ayuda. Con el tiempo, yo también pude regar por mi cuenta. Demos gracias a Dios. Aunque aún tengo muchos fallos y defectos, noto que estoy madurando y también aprendiendo, y me siento más tranquila. El entendimiento que he recibido es el resultado de la obra de Dios. Por supuesto. Gracias a Dios. Gracias a Dios.